El sol caía a plomo sobre el desierto, pintando la arena de un color dorado que cegaba la vista y quemaba la piel. En medio de ese mar de calor, dos pequeñas figuras caminaban con pasos vacilantes. Miguel y Diego, gemelos de apenas 4 años, tenían los labios resecos y los ojos enrojecidos por el viento. Sus manitas se aferraban una a la otra, como si en ese contacto estuviera toda la fuerza que les quedaba. No entendían por qué su padre los había traído hasta allí. No entendían por qué el rugido del motor se había ido alejando hasta perderse en el horizonte, dejándolos solos con el silencio del desierto y el silbido del viento caliente. Alejandro, su padre, un hombre temido en las calles de Tijuana, había tomado la decisión más cruel de su vida. Para él, los niños no eran más que un punto débil, un riesgo que podía derrumbar el imperio que había levantado a base de sangre y miedo. En su mundo no había espacio para la ternura ni para la compasión. Solo poder, dinero y el silencio de quienes temían hablar. Y por eso, con la frialdad de quien firma una sentencia, los había dejado a merced del sol y la arena en el calor era insoportable. Cada paso que daban se sentía más pesado que el anterior. Miguel, el mayo R, por unos minutos, intentaba no llorar, pero las lágrimas le ardían en los ojos. Diego, con la voz quebrada, preguntó por mamá, pero la única respuesta fue el eco del viento golpeando las dunas. Las sombras se alargaban y el cielo comenzaba a teñirse de un naranja ardiente cuando, a lo lejos, apareció una silueta blanca. Al principio, los niños pensaron que era un espejismo. Habían escuchado de su madre historias de caballos mágicos que vivían en las leyendas del desierto. Sin embargo, la figura se fue acercando y pronto pudieron distinguir el brillo de su pelaje bajo la luz del atardecer. Era un caballo imponente, de mirada firme y paso seguro. Sus crines ondeaban con el viento y cada movimiento parecía medido y decidido. El caballo se detuvo frente a ellos. No hizo un sonido, solo inclinó la cabeza como si los estuviera estudiando. Miguel dio un paso atrás, pero Diego, guiado por un impulso, estiró la mano para tocarlo. El animal no se apartó. Al contrario, bajó el cuello para que el niño pudiera acariciar su suave pelaje. Fue entonces cuando, sin previo aviso, giró la cabeza hacia el oeste y comenzó a caminar despacio, como invitándolos a seguirlo. A los gemelos se miraron y, sin saber por qué, comprendieron que debían confiar en él. El desierto, que hasta hacía unos minutos era un enemigo implacable, comenzó a transformarse bajo la guía del caballo. El aire seguía siendo seco y el calor asfixiante, pero de pronto aparecieron senderos estrechos entre las dunas, lugares donde la sombra de alguna roca aliviaba sus cuerpos agotados. El caballo, al que más tarde conocerían como Estrella, avanzaba con la precisión de quien conoce cada rincón de ese territorio. A cada tanto se detenía, miraba hacia atrás para asegurarse de que los pequeños lo seguían y luego retomaba el paso. Así llegaron hasta un pequeño charco de agua, escondido entre piedras. Los niños bebieron con avidez sintiendo cómo la vida regresaba a sus cuerpos frágiles. La noche cayó rápido en el desierto. Las estrellas comenzaron a brillar en un cielo tan limpio que parecía pintado. El caballo los guió hasta una cueva estrecha, pero lo suficientemente profunda para protegerlos del viento frío que empezaba a soplar. Miguel y Diego se acurrucaron juntos, usando la crin de Estrella como manta improvisada. Por primera vez, desde que su padre los dejó, sintieron que tal vez todo no estaba perdido. Afuera, el silencio era profundo, roto solo por el suave resoplido del caballo. Dentro de la cueva, el miedo seguía presente, pero ahora se mezclaba con una chispa de esperanza. La noche avanzaba en silencio. Miguel y Diego dormían acurrucados junto a Estrella, que permanecía de pie, vigilante, con las orejas atentas a cualquier sonido extraño. El viento arrastraba arena por la entrada de la cueva
y el olor a desierto llenaba el aire. En un lugar lejano se escuchó el aullido de un coyote, pero el caballo no se inmutó. Lo que realmente lo puso en alerta fue otro sonido, más sutil, más peligroso, el crujido de pasos sobre la arena, el tintineo metálico de armas rozando cinturones, el murmullo de voces bajas que intentaban no ser escuchadas. A los hombres se movían con la seguridad de quienes están acostumbrados a cazar. Eran 3, vestidos con ropa oscura, pañuelos cubriéndoles el rostro y pistolas al cinto. El que iba delante llevaba un fusil colgado del hombro y un tatuaje en forma de serpiente en el cuello. Sus ojos brillaban fríos. Bajo la luz tenue de la luna, avanzaban siguiendo huellas frescas en la arena, huellas pequeñas de pies infantiles y otras más profundas que no parecían humanas dentro de la cueva. Estrella levantó la cabeza y dio un suave resoplido, despertando a Miguel. El niño parpadeó confundido y luego sintió el latido acelerado del corazón del caballo bajo su mano. Diego también despertó, frotándose los ojos, sin entender por qué Estrella se movía inquieto. Antes de que pudieran preguntar, un destello metálico asomó en la entrada. El primero de los hombres había llegado. Estrella relinchó con fuerza. Un sonido agudo que cortó la quietud de la noche. Sin esperar, se interpuso entre los niños y la entrada de la cueva. El hombre del fusil levantó el arma, pero el caballo se abalanzó hacia adelante con una rapidez inesperada. Sus cascos golpearon la arena y su cuerpo blanco se convirtió en una sombra viva que embistió al atacante, obligándolo a retroceder. El fusil cayó al suelo levantando polvo. Los otros 2 sicarios se apresuraron, pero Estrella giró sobre sí mismo, lanzando una patada que impactó en el pecho de uno, haciéndolo caer de espaldas. Miguel y Diego miraban con los ojos muy abiertos, atrapados entre el miedo y la admiración. El caballo relinchó de nuevo, esta vez con un tono grave que parecía un desafío. El hombre con el tatuaje de serpiente sacó una pistola y disparó. El ruido del disparo retumbó en el desierto y un grito ahogado de Diego llenó la cueva. La bala rozó la pata trasera de Estrella, arrancándole un chorro de sangre oscura. Sin embargo, el caballo no retrocedió. Correando a Penthouse, volvió a embestir, mordiendo el brazo del atacante y obligándolo a soltar el arma. En medio del caos, se escuchó otro sonido a lo lejos. No era el viento ni los coyotes. Eran motores, varios, acercándose con rapidez. Las luces de una camioneta atravesaron la oscuridad y los sicarios se miraron con nerviosismo. Sabían que el tiempo se les acababa. El caballo, jadeante, se colocó frente a los niños como un muro viviente, mientras los vehículos se detenían bruscamente a unos metros. De la primera camioneta bajó un hombre mayor, con sombrero de paja y escopeta en mano. José, el viejo campesino, corría hacia ellos gritando el nombre de los niños. Detrás venía Sofía, con el rostro marcado por la desesperación y las manos temblorosas, seguida de 2 agentes de la Policía Federal. A los sicarios intentaron huir, pero no llegaron lejos. José apuntó con su escopeta, y los agentes federales les cerraron el paso. Entre gritos y el ruido de esposas cerrándose, Miguel y Diego fueron envueltos en los brazos de su madre. Sofía los besaba una y otra vez, con lágrimas resbalando por sus mejillas, mientras Estrella, sangrando y exhausto, daba un paso atrás, como si su misión estuviera cumplida por esa noche. Sin embargo, sus ojos seguían fijos en la oscuridad, atento a cualquier nueva amenaza. El amanecer llegó con un cielo encendido de tonos rojos y dorados, como si el desierto ardiera en silencio. Miguel y Diego, exhaustos pero a salvo, descansaban en la parte trasera de la camioneta de José. Sofía no apartaba los ojos de ellos, acariciando sus cabecitas como si temiera que se desvanecieran en cualquier momento. Estrella, con la pata vendada, trotaba despacio junto al vehículo,
sin perder de vista a los niños. En la cabina delantera, un agente de la Policía Federal hablaba por radio, informando que habían localizado a los gemelos y que se dirigían hacia el punto donde interceptarían a Alejandro en otra carretera polvorienta. Alejandro conducía una camioneta negra a toda velocidad. Sus manos apretaban el volante con fuerza y su mirada reflejaba más furia que preocupación. No aceptaba la idea de haber fallado. Para él, perder el control significaba perderlo todo. Había ordenado a sus hombres acabar con el problema, pero ahora le llegaban noticias de que habían sido arrestados y que la policía estaba tras sus pasos. Encendió un cigarro, respiró profundo y pisó el acelerador. El rugido del motor se mezclaba con el latido acelerado en su pecho a lo lejos. En una curva cerrada se veía una nube de polvo que crecía rápido. Eran 3 camionetas de la Policía Federal y la de José, formando un bloqueo. Alejandro frenó bruscamente. Las llantas chillaron y el polvo lo envolvió todo. El silencio duró apenas unos segundos antes de que las voces de los agentes rompieran el aire, ordenándole que saliera del vehículo con las manos en alto. Alejandro bajó lentamente, con una sonrisa torcida. Sus ojos buscaron a Sofía y a los niños, que lo observaban desde una distancia segura. Sofía sintió un nudo en la garganta al verlo. Era el hombre que había amado una vez y que después le había arrebatado todo. Sus manos temblaron, pero no retrocedió. Dio un paso al frente, con la mirada fija en él, mientras los agentes lo esposaban. Alejandro no dijo nada, solo mantuvo esa sonrisa fría, como si todavía creyera que podía salir. José se acercó a Sofía y puso una mano en su hombro, recordándole que el peligro había pasado. Sin embargo, todos sabían que la batalla no había terminado del todo, porque el poder de un hombre como Alejandro se extendía más allá de las rejas. Ana Estrella, que había permanecido cerca de los niños, lanzó un relincho fuerte que hizo que todos se giraran. El sonido resonó en el aire como un eco de victoria, como si el caballo comprendiera que ese momento marcaría el inicio de un nuevo capítulo. Miguel y Diego corrieron hacia él, abrazando su cuello blanco y sintiendo la calma regresar poco a poco. En el viento matutino traía consigo el olor a polvo y a libertad. Este es solo el comienzo de una historia que habla de fuerza, amor y esperanza. Si quieres seguir descubriendo cómo el destino de estos personajes se entrelaza, y cómo un caballo cambió la vida de toda una comunidad, no olvides seguirnos, dejar tu comentario y compartir este video. Tu apoyo nos ayuda a continuar contando historias que inspiran. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas de Alejandro quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Los agentes federales lo empujaron hacia la camioneta policial mientras la nube de polvo se levantaba con el movimiento de los vehículos. Miguel y Diego se aferraban a la mano de su madre, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que podían respirar sin miedo. Sofía levantó la vista hacia el horizonte, donde el sol ya iluminaba con fuerza el desierto. Sabía que ese amanecer marcaba un fin, pero también un comienzo. En el viaje de regreso a Tijuana fue silencioso. José conducía despacio para no dejar atrás de Estrella, que a pesar de la herida seguía trotando junto al vehículo. El caballo no mostraba signos de rendirse. Sus pasos eran firmes y su respiración constante, como si estuviera decidido a acompañar a los niños hasta que estuvieran a salvo. Sofía lo observaba desde la ventana y en su corazón crecía un profundo agradecimiento. Sin Estrella, los gemelos no habrían sobrevivido a la noche en el desierto ni escapado de los sicarios en la ciudad. La policía llevó a Alejandro directamente a la prisión de máxima seguridad. Los periódicos locales pronto se llenaron de titulares que hablaban de su caída. Los vecinos murmuraban sobre cómo un hombre tan temido había terminado capturado gracias a la unión de una madre, un viejo campesino y un caballo blanco. Sofía no quiso quedarse a escuchar rumores. Empacó pocas pertenencias, recogió los documentos
y con la ayuda de Daniela, la fiscal que había apoyado el caso, organizó la mudanza hacia un lugar donde sus hijos pudieran crecer lejos del eco de la violencia. El viaje hacia Oaxaca fue largo. Atravesaron carreteras montañosas, pueblos pequeños y campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En cada parada, Miguel y Diego corrían alrededor de Estrella, riendo como si por fin fueran niños de verdad. José, sentado junto al fuego por las noches, les contaba historias sobre el desierto, sobre cómo había conocido a Estrella siendo apenas un potro salvaje y cómo aquel animal tenía un instinto especial para proteger a los suyos. Sofía escuchaba, en silencio, sintiendo que esas historias empezaban a sanar algo dentro de ella. Cuando por fin llegaron a la aldea en Oaxaca, el recibimiento fue cálido. Los vecinos, enterados de su historia, les ofrecieron un lugar donde quedarse y manos dispuestas a ayudar. Construyeron un pequeño establo para Estrella junto a la casa nueva y plantaron flores alrededor como símbolo de gratitud. Los niños comenzaron a asistir a la escuela local y cada tarde, después de las clases, corrían al establo para cepillar el pelaje del caballo y contarle lo que habían aprendido. Era como si Estrella entendiera cada palabra. Con el paso de los días, la figura del caballo blanco empezó a convertirse en leyenda en la comunidad. Algunos decían que había aparecido de la nada, guiado por un destino que solo los espíritus del desierto comprendían. Otros lo llamaban el guardián de los inocentes. Sofía, cada vez que escuchaba esas historias, sonreía y pensaba que no importaba de dónde había venido Estrella. Lo importante era que había llegado cuando más lo necesitaban, en las noches tranquilas de Oaxaca. Cuando el cielo se cubría de estrellas, Sofía se sentaba frente al establo y miraba cómo Miguel y Diego dormían sobre la paja junto a Estrella. En esos momentos, sentía que por fin podía soñar sin temor. El desierto había quedado atrás, y con él, la sombra de Alejandro. Ahora lo que tenían delante era un futuro que podían construir juntos, con la fuerza de la comunidad y el recuerdo imborrable de un caballo que había demostrado que la esperanza puede llegar con el sonido de cascos sobre la arena. La noticia de la llegada de Estrella a la aldea se extendió rápido, como un viento suave que lleva buenas nuevas. No pasó mucho tiempo antes de que los ancianos se reunieran en la plaza principal y decidieran organizar una fiesta en su honor. Que no todos los días un animal salvaba la vida de dos niños y que no todas las comunidades tenían el privilegio de convivir con un guardián tan noble. La fecha se fijó para el primer sábado de primavera, cuando las flores estarían abiertas y el aire llevaría el aroma de los campos cercanos a la mañana de la celebración. El pueblo entero parecía haberse transformado. Las calles estaban adornadas con banderas de colores que se mecían con el viento. En cada esquina se escuchaba música de guitarras y violines, mezclada con el olor de tortillas recién hechas y café de olla. Sofía vestía un huipil bordado con flores rojas y amarillas, regalo de las mujeres de la comunidad. Miguel y Diego llevaban camisas blancas y sombreros pequeños que les quedaban un poco grandes, pero que les hacían sonreír con orgullo. En el centro de la plaza, José estaba junto a Estrella. El caballo lucía un arnés nuevo decorado con cintas y coronas de flores. Sus crines brillaban bajo el sol y sus ojos transmitían una calma que contagiaba a todos. Los niños corrían a su alrededor, algunos intentando tocarlo, otros solo mirándolo con asombro, como si estuvieran frente a una criatura mágica. Miguel y Diego se acercaron y lo abrazaron con fuerza, hundiendo sus rostros en su pelaje blanco. Cuando el reloj del ayuntamiento dio las 11 campanadas, comenzó el desfile. Estrella caminó al frente guiado por José, mientras detrás lo seguían Sofía, sus hijos y el resto de la comunidad. A lo largo del recorrido, la gente aplaudía, lanzaba pétalos de flores
y entonaba canciones que hablaban de valentía y esperanza. Era como si cada paso del caballo recordara a todos que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede encontrar el camino. En el estrado principal, frente a la iglesia, el sacerdote Padre Luis tomó la palabra. Habló sobre la importancia de la unión, de cómo un pueblo puede salvar vidas cuando sus miembros se apoyan entre sí, y de cómo a veces los héroes tienen 4 patas y un corazón más grande que el desierto. Después, Daniela, la fiscal, subió para entregar a Sofía un reconocimiento oficial por su valentía. Ella lo recibió con lágrimas en los ojos y miró a Estrella, sabiendo que todo lo que tenía en ese momento se lo debía a él y a la comunidad que los había acogido. El momento más emotivo llegó cuando Miguel, con voz temblorosa pero decidida, tomó un micrófono pequeño y dijo que él y su hermano querían dar las gracias a Estrella por no dejarlos solos, por cuidarlos cuando más lo necesitaban, y por enseñarles que la esperanza es más fuerte que el miedo. La gente aplaudió con fuerza, y algunos incluso dejaron escapar lágrimas. Estrella levantó la cabeza y relinchó, como si entendiera cada palabra, y ese sonido quedó grabado en la memoria de todos, como el símbolo de aquel día. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Camila caminaba despacio por la calle de tierra, con la mano de don Ernesto, el anciano que todos en el barrio llamaban el abuelo, aunque no tuvieran parentesco con él. Él había sido quien, desde la partida de Rosa, le enseñó que una familia no siempre se construye con sangre, sino con gestos, con palabras y con brazos dispuestos a sostener cuando todo parece derrumbarse. Llegaban de la pequeña ceremonia en la plaza, donde los vecinos habían pintado un mural con el rostro de Rosa, sonriendo, con flores de cempasúchil a su alrededor. Camila miraba el mural y sintió que su mamá estaba ahí, protegiéndola. A su lado Alejandro observaba en silencio, con la mirada fija en aquella imagen. No era solo una obra de arte, era un juramento colectivo a cuidar de la niña, cuidar de los sueños que Rosa no había podido cumplir, y no dejar que la violencia volviera a marcarles la vida. Mientras se acercaban a la casa, un grupo de mujeres salió con canastas de pan y café. Habían organizado una merienda para todos, como símbolo de que en la mesa de la comunidad siempre hay lugar para uno más. Los niños corrían, riendo, con sus ropas manchadas de pintura y tierra, y Camila sintió un calor nuevo en el pecho. No era el calor del sol, sino el de saber que, aunque la vida le había arrebatado tanto, también le estaba regalando algo distinto, un hogar hecho de muchas manos y corazones unidos. Se sentó junto a Alejandro, quien le dio una pequeña caja de madera. Dentro había un medallón con la foto de Rosa y unas palabras grabadas a nunca sola. Camila lo apretó contra el corazón, y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar sin miedo, porque sabía que esas lágrimas caían en tierra fértil. Al caer la noche, encendieron velas alrededor de la plaza. No era un acto de tristeza, sino de esperanza. Cada vela representaba a una madre, un hijo, un vecino que había sido perdido, pero cuyo recuerdo se transformaba en fuerza para seguir. Camila se levantó y, con voz tímida pero firme, dijo que algún día quería ayudar a otros niños como ella, para que supieran que incluso cuando la oscuridad parece interminable, siempre hay una luz esperándolos. Alejandro, con los ojos brillantes, le prometió que él estaría ahí para apoyarla en cada paso. El abuelo sonrió y dijo que la esperanza es como un árbol, así todos la riegan. Crece para dar sombra y frutos a quienes vendrán después. En esa noche, Camila durmió abrazada a Jesús, solo con Rosa, no en un lugar lejano, sino sentada junto a ella, peinándole el cabello como antes. Al despertar, escuchó el ruido de la calle en gente, trabajando, niños jugando, vida fluyendo, y entendió que su madre no se había ido del todo.
que vivía en cada gesto de amor que la rodeaba, en cada voz que la llamaba por su nombre, en cada mano que la sostenía. Sonrió, porque aunque el dolor seguía ahí, ya no estaba sola para enfrentarlo en querida comunidad. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario, compartir este video y suscribirte al canal. Juntos podemos seguir contando historias que nos recuerden que, incluso en medio de las pruebas más duras, el amor, la unión y la esperanza siempre encuentran la manera de florecer.